Bueno, empezamos con por qué creo que tiene sentido una cartera permanente. Los principales aspectos en los que lo resumiría es que al final la mayor parte de la gente que empieza a invertir no tiene los conocimientos suficientes o no se preocupa lo suficiente por sus inversiones y al final lo que acaba haciendo es perseguir las acciones que más suben o los fondos que más suben, lo cual está demostrado a lo largo de décadas que es una de las peores estrategias que existen. Entonces, lo que vamos a la izquierda es que el inversor medio, desde 1995 hasta 2015, que es este estudio, ha conseguido una rentabilidad inferior a la inflación, una rentabilidad anual de un 2,1 en un periodo de 20 años, mientras que la bolsa o el real estate han subido un 8 y un 10% anual. Entonces, es evidente que no es un tipo de estrategia que funciona. Por otro lado, también es algo importante invertir parte de nuestros ahorros, no dejarlos en cuenta corriente en el banco para defendernos de la inflación. Es la única forma de ahorro de la que disponemos los ciudadanos en la realidad. Entonces os pongo un ejemplo muy claro de cómo habría evolucionado un dólar desde 1974. Un dólar de 1974 correspondería a 20 centavos de dólar a cierre de 2020. Eso significa que lo que podía comprar en el año 74 un dólar, hoy en día puedes comprar un 80% menos. Es decir, si ibas a la compra y comprabas 100 cosas con ese dólar, imaginemos, pues a día de hoy de esas 100 solo podrías comprar 20. Pongo un ejemplo para que la gente se dé cuenta de que algo tan abstracto como la inflación tiene impacto en nuestro patrimonio y mucho. No hay que minusvalorar el impacto que tiene la inflación. Por lo que se hace indispensable generar rentabilidad para nuestros ahorros, pero también gestionar el riesgo para no quedarnos con una rentabilidad inferior a la inflación. Otro de los aspectos por los que creo que es muy importante para un inversor conservador una cartera permanente, por el que encaja también, es porque las matemáticas tienen ciertas peculiaridades, como por ejemplo, cuando tu cartera cae un 50%, para recuperar esa caída tienes que subir un 100%. En cambio, cuando tu cartera cae un 20%, para recuperar esa caída tienes que subir un 25%. Esto hace que las grandes caídas sean muchísimo más complicadas de recuperar y conlleven un tiempo muy superior a lo que llevan las pequeñas caídas. Una recesión en renta variable o en bolsa tarda por término medio en recuperarse 4 o 5 años, mientras que una cartera permanente tarda en recuperar de media un año y medio, más o menos las pérdidas máximas, por lo que la diferencia es sustancial. A la derecha tenéis el comportamiento que te habría tenido desde el 73 una cartera permanente y los activos que la componen. Lo más oscuro es la cartera permanente. Como veis, es el comportamiento más estable de todos los activos, es el motivo por el cual encaja también en un perfil conservador. Y los activos, como veis, se comportan de formas muy diferentes, no tienen mucha relación entre sí, y esa es la clave para la que invirtiendo en activos que tienen una alta volatilidad, es decir, se mueven mucho, consigues unos retornos tan estables como han sido los de la cartera permanente y como los que previsiblemente seguirán siendo. ¿Qué forma una cartera permanente? Es algo a priori muy sencillo, aunque conlleva mucho estudio y bastante más complejidad de la que parece a priori. Una cartera permanente la forman 25% oro, lingotes de oro, que es algo que lleva funcionando como reserva de valor miles de años. Por lo tanto, un 25% iría ahí, un 25% en efectivo o letras del tesoro, un 25% en bonos de máxima seguridad, en este caso del Estado alemán, suizo, americano, etcétera. O el restante 25% iría en acciones. De esta forma tenemos cuatro activos muy equilibrados, los más conocidos, sencillo y con una gran complejidad detrás. El oro nos permitirá que en los momentos en los que hay inflación complicada, inflación que no es controlable por los tipos de interés, es decir, tipos reales negativos, nos protegerá de ese entorno, que es de los más peligrosos. El efectivo nos protegerá en los tipos de recesiones más complicadas de sobrevivir, de tener una buena rentabilidad o de aguantar relativamente bien. Es ahí donde mejor lo hará y es una parte que es sin duda el ancla de la cartera.
Los bonos gubernamentales de máxima calidad nos ofrecerán la máxima diversificación con respecto a la renta variable porque no tienen mucho que ver, se suelen comportar de forma antagónica, aunque no siempre, y esto es importante, y las acciones nos permitirán participar del crecimiento económico. Como veis, cada espacio está anclado a un determinado estado o momento del ciclo. Lo que busca la cartera permanente es, sea cual sea el momento económico que estemos viviendo, sea crisis, un movimiento inflacionario, un momento de prosperidad, la cartera lo haga relativamente bien porque al menos uno de los activos donde invertimos lo hace realmente bien. La síntesis de lo que acabo de comentar, aquí están recogidas la mayor parte de situaciones económicas que se pueden dar para que os deis una idea de que, pues, por ejemplo, en los últimos 20 años en la crisis.com el real estate y las acciones que forman parte de la cartera permanente lo habrían hecho bien. En la parte previa a la crisis, en momento de euforia de 2007, las acciones y el oro lo habrían hecho bien, presentes en la cartera permanente. Tras la crisis, cuando los bancos centrales reaccionaron bajando los tipos de interés, el efectivo, los bonos y el oro lo habrían hecho bien, presentes en la cartera permanente, y durante la crisis el efectivo y los bonos lo habrían hecho bien, por lo que tenéis recogido muchas de las posibilidades económicas que pueden darse y en todos y cada uno de ellos la cartera permanente lo ha hecho razonablemente bien. Razonablemente bien, ¿qué significa? Pues que en 46 años, desde el 74, tan solo ha habido 7 años de pérdidas, ha habido bastantes más en el caso de la renta variable. El año que más pérdidas ha tenido la cartera para un inversor en euros ha sido un 8,73, mientras que en la renta variable o bolsa ha sido un 37%, de un 20 y pico por ciento, de un 27,81, con máximas caídas de un 55. Por ejemplo, en el 2002 tuvo una pérdida del 21, en 2001 una pérdida del 11, en 2000 una pérdida del 10, que sumando nos vamos casi al 50%, en el 2008 del 37, no tiene nada que ver con las pérdidas de la cartera permanente, que prácticamente son desde un 5 hasta un 1, un 0,03, un 1, un 3, un 2 y un 2. No tiene absolutamente nada que ver. Por lo que en 46 años tan solo 7 de pérdidas, el año que las pérdidas han sido más severas ha sido el 8,73, una inversión significativamente más estable. A lo largo de las décadas, en la década del 70, la cartera permanente ha tenido una rentabilidad del 15%, mientras que las acciones han dado una rentabilidad del 5%. Aquí tenéis los componentes de la cartera permanente, pero sobre todo lo que quiero es que os fijéis es que después de la inflación, que es lo que tendremos que protegernos, y la inflación en la década de los 70 fue superior al 5%, es lo que merma nuestros ahorros, nuestro patrimonio, sin que nosotros seamos conscientes de ello. Cada vez podemos comprar menos. Pues después de inflación, la cartera permanente ha dado en las décadas de los 70 una rentabilidad después de inflación del 5,6, en la de los 80 del 5, en la de los 90 casi del 5, en la del 2000 casi, bueno, prácticamente del 5, y del 2010 al 2019 del 4,5. Es decir, la rentabilidad después de inflación ha sido del 5% y si no descontásemos la inflación sería del 9%, que es prácticamente la de la renta variable, aunque yo creo que a futuro será menor. La máxima pérdida que ha tenido por el camino ha sido el 13%, es decir, nuestro patrimonio en el peor de los momentos a lo largo de todo ese periodo desde 1973, la pérdida más severa que habríamos visto habría sido el 13%, mientras que en renta variable habría sido el 51%, una diferencia de casi 5 veces más, lo cual desde luego que se nota. Las pérdidas más severas desde máximo a mínimo han sido estas, comparándolo con renta variable, no tiene nada que ver. En la crisis del 2008 la cartera permanente cayó un 12 y la renta variable cayó un 54. En la crisis del COVID la cartera permanente cayó un 9,6 y la renta variable un 34%, por lo que veis que lo normal es que caiga entre un tercio, un cuarto lo que cae la bolsa, significativamente más tranquilo. Por lo que nos va a ofrecer tranquilidad, visión en el largo plazo para no desviarnos del plan al no haber tantas incertidumbres, tanta volatilidad, tantos vaivenes, vamos a estar más tranquilos y sobre todo una protección para nuestro patrimonio en cualquier tipo de escenario.